Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. Nadie te ama como yo. Muy buenos días para todos ustedes, en la gracia y en el amor de nuestro Señor, de este Dios maravilloso que nos da la vida, que nos la sostiene, que nos la colma plenamente con su amor, con su presencia, con el plan que tiene sobre cada uno de nosotros, un plan que incluye, por supuesto, la salvación eterna. Desde donde sea que nos estén escuchando, desde la actividad en la que se encuentren, sean todos cordialmente bienvenidos para que juntos crezcamos y caminemos en esta santa fe que Dios ha puesto en todos nosotros como su iglesia. Vamos entonces, sin más demoras, a iniciar poniéndonos en las manos de ese Dios bueno y misericordioso. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuando nos acercamos ya a la gran celebración de nuestra iglesia, al aniversario de nuestra iglesia, en esta celebración de Pentecostés que se aproxima, vamos a disponernos para que la acción del Espíritu Santo penetre en nuestros corazones y vaya transformándonos según el querer y la voluntad del Padre de los cielos. Por eso vamos a hacer esta oración al Espíritu Santo. Es un himno supremamente antiguo, muy hermoso, que se compuso en la iglesia de Jesús, en la iglesia católica, para el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso en nuestros esfuerzos, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Llega hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del alma si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su éxito. Salva a quien busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos encontramos ya en el 6º domingo de la Pascua. Seguimos gozándonos con la alegría de Cristo, que venció el pecado, que venció la muerte, que venció el demonio, que venció el mal, que venció las estructuras de maldad en nuestra propia vida, en la sociedad, en el mundo. Y por eso seguimos gozándonos y seguimos gritando con mucho júbilo: aleluya, aleluya. Alabado sea Yahvé, alabado sea nuestro Dios. Y vamos a tomar el evangelio que nos propone la iglesia para la meditación en este domingo 6 del tiempo de la Pascua, que lo tomamos de Juan, capítulo 14, versículos del 23 al 29. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: el que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras. La palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy.
No se las doy como la del mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir, me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se los he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, ustedes crean. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este tiempo de la Pascua es un avanzar en la fe, movidos por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, guiados por el amor de Dios, caminando esta peregrinación, esta ruta, este recorrido después de la muerte de Cristo, que se planifica con su resurrección y que nos va llevando lentamente hacia la celebración de la ascensión de Cristo a los cielos, una verdad de fe que está basada en las Sagradas Escrituras, una verdad de fe que está también incluida en la profesión de fe, en el credo que nosotros como cristianos católicos hacemos en la Santa Misa cada domingo, cuando como comunidad de fe, como cuerpo de Cristo, como esposa de Cristo, profesamos la fe común en la que todos nosotros entregamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestras esperanzas, nuestra vida. Y ese camino de fe, esa peregrinación, ese recorrido, nos lleva también después a Pentecostés, que es cuando la iglesia que Cristo había fundado es concebida. Nace entonces esta iglesia de Cristo en Pentecostés. Y los evangelios de este tiempo de la Pascua nos van preparando también para ese gran momento. Por eso la promesa de Cristo hoy para nosotros es el Espíritu Santo, el Paráclito, que es el consolador, el abogado que tenemos ante Dios y que tras la ascensión de Cristo a los cielos se queda entonces para que nosotros no nos quedemos huérfanos, para que tengamos la presencia de ese Espíritu Santo, que es el que anima la iglesia, que es el que sigue transformando el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús, después de que Cristo había ordenado los ministros de la nueva alianza, aquellos a los que les dio la orden de que repitieran lo que él mismo había celebrado con ellos y en ellos en la última cena. Todos nosotros, hermanas y hermanos, recibimos al Espíritu Santo en nuestros corazones el día del bautismo. Se confirma la acción del Espíritu Santo en nosotros a través del sacramento de la confirmación. De ahí su nombre, de la confirmación, porque la gracia de Dios, los efectos espirituales de la gracia del Santo Espíritu en nosotros son confirmados a través de este sacramento y somos entonces nosotros como iglesia, como creyentes, como personas movidos por la gracia del Espíritu Santo. Es esta presencia del Espíritu Santo en nosotros la que nos permite amar a Dios, amar a Cristo, cumpliendo sus palabras, para cumplir así también entonces la voluntad del Padre de los cielos. Es por eso que dice Jesús que son sus discípulos los que lo aman a Él y manifiestan su amor, no solamente por la fe, sino a través del cumplimiento de su santa palabra, de las enseñanzas que nos ha dado, del mensaje que nos ha transmitido. Y por eso entonces, al amar a Cristo de esa manera, nos convertimos nosotros en morada de Dios, en habitación de la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que vienen a ser su morada en nosotros y que nos transforman entonces en templo vivo suyo de la Santísima Trinidad, para que seamos presencia de Dios en cualquier lugar donde el Señor nos ponga. Y este pasaje del Evangelio nos hace también meditar en torno a la paz que Cristo nos ofrece. Y cuando resucitó Jesús, también esa misma paz la comunicó a sus discípulos con una razón, con un fin, con una meta, el perdón de los pecados. Es por eso que Juan capítulo 20, versículos del 19 al 23, nos muestra a Jesús también
comunicándoles a los apóstoles esa misma paz. Cuando les sopla el soplo de Dios, les comunica el ruaj, el soplo de Dios, y les dice: reciban el Espíritu Santo, como el Padre me envía, así también los envío yo. Pero ese envío y ese soplo del Espíritu Santo, esa comunicación del ruaj de Dios que se los da Jesús a ellos, a sus apóstoles, viene antecedido del regalo de la paz. Porque una vez que Jesús se les ha presentado ya vivo, ya resucitado, les dice: la paz sea con ustedes. Y es entonces cuando les infunde el don del Espíritu, para que, como dice después el versículo 22 y 23, a quien ellos les perdonen los pecados, les queden perdonados, y a quienes ellos se los retengan, les queden sin perdonar. Ahorita está Jesús hablándonos entonces de esa paz, de ese don de la paz que proviene de nuestra relación con Él, de tenerlo a Él en nuestro corazón, de ser dóciles a la efusión de ese Espíritu Santo que es el Paráclito, el abogado, el consolador, el que nos mantiene unidos a Cristo, sin el cual nosotros no podemos hacer nada, como nos lo dice el mismo Jesús allá en Juan capítulo 15, versículo 5. Que ese mismo Espíritu Santo siga moviendo nuestros corazones para que la gracia de ese Santo Espíritu sea lo que nos transforme en criaturas nuevas, y que todas esas situaciones difíciles que nosotros tenemos que vivir nos sirvan como oportunidades para aumentar nuestra fe, que nuestra propia debilidad, que nuestro propio pecado, que nuestras propias faltas, que la dificultad misma de seguir al Señor con fidelidad no se conviertan para nosotros en muros infranqueables que nos impidan seguir al Señor, sino que se conviertan en oportunidades para que con humildad busquemos al Señor y nos reconciliemos con Él a través de la gracia misma del Espíritu Santo que actúa en el sacramento de la reconciliación, para que nosotros todos seamos de verdad discípulos de Cristo, que lo amemos a través del cumplimiento de su palabra, y que ese sea el signo de nuestra fe que nosotros demos al mundo, para que también muchos otros crean en el Señor, que nos invita a estar siempre unidos a Él. Amén. La semana pasada, hermanas y hermanos, habíamos introducido el tema de este nuevo bloque de formación que nos va a tomar unas cuantas semanas, y en el que vamos a meditar en cada una de las 5 teorías, creencias, dogmas, si se pudieran inclusive llamar de esa forma, que los protestantes tienen desde 1517, cuando el primero de los protestantes, Martín Lutero, se apartó de la Iglesia Católica, de la Iglesia de Jesús, protestó contra ella, fundó su propia iglesia y dio con eso también origen e inicio al movimiento que 502 años después nosotros todavía encontramos en el mundo, manifestado en una diversidad totalmente absurda de grupos, entre comillas, cristianos, de sectas, de pequeños grupos bíblicos, que tiene cada uno de ellos una propia enseñanza, una propia interpretación de la palabra de Dios, una propia doctrina, una propia forma de vivir, entre comillas, la fe cristiana, y que después de 5 siglos todavía seguimos nosotros como cristianos verdaderos, como cristianos católicos, sufriendo pues en nuestra actualidad. Dábamos la semana pasada una introducción que tenía como fundamento también no solamente el desarrollo bíblico, sino también el desarrollo histórico de lo que ha sido la iglesia única y verdadera que Jesús ha fundado, que ha sufrido el desgajamiento de unos brazos, de unas ramas, según la misma figura de Cristo en Juan capítulo 15, cuando nos habla de la vid y de los sarmientos, siendo Él la vid y siendo cada uno de nosotros los sarmientos. Pues a lo largo de la historia de la iglesia, unos sarmientos, unas ramas, unos brazos de ese árbol común que es Cristo con su iglesia, se han desgajado,
se han desprendido, se han cortado ellos mismos del tronco común, que es el Cristo total, de Cristo la cabeza y nosotros el cuerpo, de Cristo el esposo y de nosotros la esposa, y han formado entonces estos grupos anticristianos, anticristos, anticatólicos, que van llevando un mensaje diferente al mensaje que Cristo dejó en su iglesia a través de los apóstoles, a través de la tradición apostólica, en la única iglesia en la que él fundó, a la que prometió que ni las puertas del infierno prevalecerían contra ella, de la que dijo también Cristo que estaría con ella todos los días hasta el fin del mundo, y que es entonces sacramento suyo, sacramento de Cristo, por tanto, sacramento de salvación. Y decíamos que este ex sacerdote, ex monje, ex católico, Martín Lutero, en 1517 se apartó de la iglesia de Cristo, que tenía supuestamente la intención, el deseo, la idea de reformar la iglesia de una serie de errores que verdaderamente estaban sucediendo y que la iglesia católica nunca ha negado y nunca ha desmentido, y que hacen parte de la debilidad misma de nosotros como la parte humana de la iglesia, y que Martín Lutero trató a su manera supuestamente de reformar, pero que esa idea lo llevó entonces a separarse de la iglesia y a fundar la iglesia luterana, iglesia pues que lleva su nombre, siendo él el primero, y que después de él Calvino, Zwinglio y otra serie de personas movidas por esa misma idea, entre comillas, reformista, pero en realidad protestante, de Martín Lutero, hicieron después entonces, y que fueron el inicio de lo que ahora son más de 70,000 sectas, cada una profesando una fe verdadera según ellos, pero que es totalmente contraria de la fe que está en las Sagradas Escrituras, de la tradición apostólica, de la única fe que se ha predicado ya en la Iglesia de Cristo por espacio de 2000 años. A esta reforma protestante se le conoce como reforma por el hecho mismo de que Martín Lutero tenía la intención, según él, de reformar la iglesia. Pero ya sabemos nosotros pues el resultado de lo que fue la supuesta reforma luterana, la reforma protestante, que terminó siendo pues el inicio de muchas iglesitas, de muchos grupitos, de muchos changarritos, de muchas iglesias de garaje, iglesias piratas que abundan y que se multiplican cada día, aún pues en nuestros días. Y la palabra protestante proviene de los príncipes alemanes que emitieron una protesta contra el emperador del Sacro Imperio Romano que existía pues en ese tiempo de 1517. Este emperador era Carlos V, un emperador católico, y se negaban entonces estos príncipes alemanes a los llamados de la reforma luterana dentro de la Iglesia católica, y empezaron entonces ellos mismos a promover la división junto con Martín Lutero. Por tal razón, a las personas que defendían estas posturas o que se adherían a ellas, se les empezó a llamar protestantes. En la actualidad, muchos de ellos preferirían no ser llamados protestantes. Sin embargo, cualquier cristiano no activo en la Iglesia católica está haciendo una protesta contra la palabra de Dios, contra la única iglesia fundada por Jesús, contra la fe verdadera, y por tanto se llaman protestantes, lo admitan o no, les guste o no, lo acepten o no. Y es que el demonio, que es el padre de toda mentira, como nos dice Jesús en Juan 8:44, quiere siempre crear confusión y quiere siempre crear el error y la duda. Y es por eso que ha inspirado el espíritu del mal, el espíritu de la mentira, a los protestantes, a que ya no quieran aceptar el nombre, el título de protestantes, y a que se atribuyan el nombre de católicos, de cristianos, perdón. Y entonces
miran en Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, el título que se le da a los seguidores de Cristo como cristianos, como un título en el que ellos aparecen identificados, lo cual es totalmente falso y totalmente engañoso, porque los cristianos que recibieron ese título allá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, eran los que pertenecían a la iglesia de Jesús, a la iglesia que era católica, es decir, universal, a la iglesia que era apostólica, es decir, que tenía la presencia y el ministerio evangelizador de todos los apóstoles, a la iglesia que tenía al apóstol Pedro como roca, como fundamento que el mismo Cristo había elegido y que conformaban no más que una sola iglesia. Por tanto, era la única iglesia, la iglesia una, la iglesia única, la iglesia verdadera, la iglesia también santa, porque tenía al Espíritu Santo, como lo decíamos ahorita en la oración, y era por tanto la verdadera iglesia pentecostal, la verdadera iglesia cristiana, la verdadera iglesia evangélica, la verdadera iglesia de los hermanos y de los creyentes, la única y verdadera iglesia de Cristo. En estos tiempos, los protestantes no quieren llamarse protestantes, quieren que los llamemos cristianos, y ellos mismos se identifican como cristianos, pero nada más falso de la realidad. Ellos son protestantes, nosotros somos cristianos, porque estamos en la iglesia de Cristo. Los verdaderos cristianos somos entonces los católicos. La confusión que genera esta afirmación de nuestros hermanitos protestantes ha llevado inclusive a muchos católicos a pensar que nosotros somos católicos y ellos son cristianos. Y por eso, tristemente, algunos católicos confundidos, cuando nosotros los llamamos cristianos a ellos, dicen, no, yo soy católico, como si los cristianos fueran los protestantes. Esa confusión está generada por el hecho mismo de que el demonio, que es el espíritu de la mentira, el espíritu del engaño, ha inspirado a los protestantes para que se autonombren cristianos, cuando en realidad son protestantes. Y por eso cuando te visita un hermano protestante a tu casa o al lugar donde tú trabajas, o cuando te lo encuentras en la plaza o en el lugar en el que lavas la ropa, en la tienda, etcétera, y le preguntas tú de qué iglesia proviene él, siempre dice, yo soy cristiano. No quieren decir a qué secta pertenecen porque les da vergüenza. Y por eso quieren confundirte diciendo que son cristianos. Pero no, hermanos, en realidad ellos son protestantes, les duela o no les duela, lo acepten o no lo acepten, porque ya dejaron de ser cristianos. Cuando se opusieron a la iglesia de Cristo, cuando se alejaron de la iglesia de Cristo, como Martín Lutero, como Calvino, como Zwinglio, como todos estos otros que fueron fundando sus propias iglesias, dejaron ya de ser cristianos y se convirtieron entonces en protestantes. Por llamarlos pues como bonito, ¿no? Porque San Juan, como ya lo hemos dicho antes en otras catequesis, en su primera carta, en el capítulo 2, versículos 18 y 19, los llama de forma diferente, los llama como lo que son ellos en realidad. Los invito a que vayan a su Biblia y busquen allá, primera carta de San Juan, capítulo 2, versículos 18 al 19, para que miren si estas personas que se salieron de la iglesia de Jesús son en realidad cristianos, o cómo los llama San Juan allá pues en esta carta. Los llama con mucha claridad, un término que muchos no están dispuestos a aceptar, pero es palabra de Dios. Está en la propia Biblia, aún de ellos mismos, para que vean cómo ni la Biblia que ellos cargan los respalda a ellos con el título de cristianos, porque no lo son, son protestantes. El protestantismo se fundamentó en ese tiempo, allá en 1517, y se ha fundamentado también a lo largo de estos 5 siglos de su existencia en una serie de teorías no bíblicas, es decir, que no están en la Biblia, no están en las Sagradas Escrituras, aunque ellos afirmen lo contrario, para mantener su postura revolucionaria contra la Iglesia Católica, contra la Iglesia que Cristo fundó. Esas
5 teorías o afirmaciones antibíblicas son las siguientes. Sola escritura, en latín, que en español sería solo la Santa Biblia es aceptada. La segunda es la sola gracia. Solamente la gracia de Dios es lo que nos trae a nosotros la salvación. Solo Christus, en latín, que en español sería nuestra fe está basada solamente en Cristo. Sola fidei, en latín, que en español sería solamente la fe es la que nos justifica. Y soli Deo glori, que en español significaría solo a Dios sea la gloria. Y estas 5 ideas entonces es a lo que se le conoce en la tradición cristiana como las 5 solas protestantes o las 5 solas de los protestantes, y que son lo que corresponde al siguiente bloque de formación que vamos a ir nosotros meditando lentamente con la palabra de Dios para descubrir cómo cada una de estas 5 ideas que son comunes a todas estas 70,000 sectas protestantes que existen no son más que engaños del demonio cuando toman pasajes de las Sagradas Escrituras mal interpretados y acomodados a sus enseñanzas mañosas y convenencieras para alejar entonces a los verdaderos cristianos, que somos los católicos, de la iglesia única que Cristo ha fundado. Vamos a comenzar entonces meditando hoy la primera de estas 5 solas de los hermanitos protestantes, que es la sola escritura, que en español sería el aceptar solamente la Santa Biblia como fundamento de la verdad. Los protestantes confiesan su fe en la sola escritura. Esta doctrina, la cual fue el principio formal de la Reforma protestante, enseña que la Biblia es la suprema norma de fe y conducta en la vida del pueblo de Dios. Una vez más, la Reforma protestante estableció o afirmó falsamente que la Biblia es la suprema norma de fe y de conducta en la vida del pueblo de Dios. Esto en paisa significa que los cristianos solamente obedecen a la Biblia y ya. No hay ninguna otra autoridad, no hay ninguna otra fuente de la revelación de Dios que tengamos nosotros para escuchar y para obedecer que la Santa Biblia. Y por eso el único recurso, la única fuente de la revelación de Dios a la que nosotros tenemos que escuchar y que tenemos que obedecer, porque es a la vez también la única fuente de la palabra de Dios, es la Santa Biblia. Esta afirmación de los hermanitos protestantes es antibíblica, no está en la Biblia, es una invención, es una creación ficticia y falseada que Martín Lutero y después de él todos los otros fundadores de sus propias iglesias protestantes organizaron y han creído basándose falsamente en las Sagradas Escrituras, como lo vamos a ir nosotros demostrando con la Santa Biblia misma. Esto de la sola Escritura, es decir, de la sola Biblia como fundamento de la verdad de Dios, es lo que afirman en común todos los protestantes, independiente de si son mormones o testigos de Jehová o pentecostales o evangélicos, como los llama el padre Luis Toro, o bautistas o adventistas, etc. Todos tienen en común esta primera afirmación, que solamente creen en la Biblia, que creen solamente a todo lo que está escrito en la Biblia y ya. No creen otra cosa que no esté escrita en la Biblia, según ellos. Por esta razón, todas las sectas que existen tienen la Biblia como fundamento, pero con diferente interpretación, cada una de ellas, con diferentes enseñanzas, cada una de ellas, y con diferente doctrina, también cada una de ellas, pero con una sola Biblia como fundamento. ¿Biblia adventista? No. ¿Biblia mormona? No. ¿Biblia de los testigos de Jehová? No. ¿Biblia evangélica? No. Biblia católica. Porque la Biblia que ellos toman como fundamento para sus mentiras y para sus errores,
para la mala interpretación de la fe cristiana, tal y como ellos la transmiten, es la misma Biblia que la Iglesia Católica había definido como palabra de Dios en el año 382, más o menos 1200 años antes de que existiera el primer protestante. La Biblia es de producción católica. Fue la Iglesia Católica la que, animada por el Espíritu Santo, inspirada por el Espíritu Santo, definió los 73 libros de las Sagradas Escrituras como palabra de Dios, lo proclamó al mundo y el mundo lo creyó. En el año 382 nació la Biblia en la Iglesia Católica. La Biblia entonces es hija de la Iglesia Católica y del Espíritu Santo, y nació con 73 libros, guiada esta obra de la Iglesia bajo la autoridad del sucesor legítimo de San Pedro, que era el Papa San Dámaso I, con la ayuda de santos tan importantes como San Jerónimo y San Agustín. Y más de 12 siglos después, Martín Lutero y su banda tomaron esa misma Biblia y con ella empezaron cada uno a formar sus propios grupitos bíblicos, llamando a cada uno de esos grupitos, a cada una de estas sectas, Iglesia Cristiana, Iglesia de Jesús. Pero nada más falso que eso. El lema de la sola Escritura es, quizás junto con el lema de la sola fe, una de las bases principales sobre la que la Reforma Protestante quiso fundarse, tanto allá en el siglo XVI, cuando nació, como a principios de este siglo XXI, en el que nosotros nos encontramos pues ahora. La definición de dicho lema, el de la sola Escritura, es la siguiente: solamente la palabra de Dios escrita es la autoridad final en materia de fe, de doctrina y de moral. Otra vez, en paisa, eso significa que los protestantes afirman que solamente creen lo que está escrito en la Biblia, lo demás no. Acuérdense muy bien de esa definición, porque más adelantito vamos a ir desentrañando la mentira que significa esta afirmación, porque ellos afirman muchas cosas que no están en la Biblia y creen muchas cosas que no están en la Biblia, y a la vez cosas que están en la Biblia ellos no las creen. Pongamos como ejemplo a la primera parte de esta afirmación que acabo de dar lo siguiente. Ellos afirman, por ejemplo, que el emperador Constantino fue el que fundó la Iglesia Católica, pero eso no está en la Biblia y ellos lo creen. Los protestantes afirman que María murió e inclusive muchos dicen que María está en el infierno, la Virgen María, pero eso no está en la Biblia, ni aparece en la Biblia siquiera que María murió, y menos que está en el infierno, y muchos lo creen. La Biblia no dice que el Espíritu Santo la inspiró con 66 libros, como ellos lo creen. No está en la Biblia. En la Biblia no aparece un listado de los libros inspirados por el Espíritu Santo, y menos aparece 66 como el número de esos libros inspirados por el Espíritu Santo, pero ellos lo creen y no está en la Biblia. Y como decía, muchas cosas aparecen en la Biblia y ellos, que supuestamente creen todo lo que está escrito en la Biblia y nada más, no lo creen. No creen, por ejemplo, que lo que Cristo nos entregó en la Eucaristía es su propio cuerpo y su propia sangre. Eso está en la Biblia, está en los 3 evangelios sinópticos, en el relato de la última cena de Marcos, de Mateo y de Lucas, y está también en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, pero ellos no lo creen. Afirman que lo que la Biblia dice es que es un símbolo, pero en la Biblia no aparece por ninguna parte que la Eucaristía sea un símbolo. Pero ellos lo creen. Creen pues que es un símbolo, ¿no? Pero lo que no creen es lo que sí está en la Biblia, y es que Jesús no nos estaba entregando ni un símbolo, ni pan, ni vino, sino que nos estaba entregando su propio cuerpo
y su propia sangre. También está en la Biblia lo que ya leíamos nosotros en Juan capítulo 20, versículos del 19 al 23, que Jesús, el Hijo de Dios, el Emanuel, el Dios con nosotros, el que tiene poder para perdonar pecados, le concedió ese poder también a sus apóstoles para que a quienes ellos les perdonen los pecados les queden perdonados y a los que ellos se los retengan les queden retenidos. Pero los protestantes no lo creen y lo tienen en sus Biblias, pero no lo creen. Para que miren entonces la falsedad de lo que ellos dicen cuando afirman de que solamente creen lo que está en la Biblia, lo que está escrito en la Biblia. Falso. Cosas que están en la Biblia, ellos no las creen. Que Jesús fundó una sola iglesia, Mateo 16, del 16 al 19, tampoco lo creen. Que las Sagradas Escrituras no pueden ser interpretadas de manera privada y de manera personal, nos lo dice San Pedro 2 veces en su segunda carta, y ellos tampoco lo creen. Que la Virgen María es bendita entre todas las mujeres, y que a ella todas las generaciones la llamarán bienaventurada. Está en sus Biblias, y ellos no lo creen. Entonces, esa afirmación de la sola Escritura, cuando se dedica uno a escucharlos a ellos para identificar su doctrina, descubre uno inmediatamente que es totalmente falso lo que afirman ellos cuando dicen que creen solamente lo que está en las Sagradas Escrituras, lo que es palabra de Dios escrita, y que lo demás no lo creen. Primero, porque muchas cosas que no están en la Biblia, ellos las creen. Segundo, porque muchas cosas que sí están en la Biblia, ellos las niegan. El común denominador entonces de todas estas sectas protestantes es el llamar a la palabra de Dios como el único y verdadero y el fundamento superior de la doctrina, de la fe y de la moral, y que por tanto es únicamente a la Biblia, supuestamente, a lo que ellos creen, escuchan y obedecen. Pero como ya vimos, es totalmente falso. A esta barbaridad que afirman ellos de que la Biblia es la única fuente de la palabra revelada por Dios, le agregan ellos otra barbaridad peor, totalmente antibíblica: la aceptación de la libre interpretación de las Sagradas Escrituras, por la cual creen ellos que cualquier creyente puede y debe interpretar la Biblia por sí mismo, sin más ayuda que la del Espíritu Santo. Afirman ellos entonces que cada uno a su propia conveniencia, según su propia capacidad, el Espíritu Santo le concede la habilidad, el poder, la autoridad de interpretar las Sagradas Escrituras. Si eso fuera verdad, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad plena, inspiraría en cada uno de ellos una misma verdad, porque no puede el Espíritu Santo inspirar una verdad y después contradecirse con una verdad completamente diferente. Si es verdad que el Espíritu Santo les inspira a cada uno de ellos la verdad, para que cada uno de ellos entonces la pueda interpretar a su voluntad, guiados por el Espíritu Santo, todos ellos deberían creer exactamente lo mismo, porque la inspiración viene del mismo Espíritu Santo. Pero en la realidad vemos una cosa completamente diferente, que cada protestante, cada pastor, cada fundador de su propia secta cree en una cosa diferente. Luego no puede ser el Espíritu Santo el que les ha inspirado la verdad, porque cada una de esas cosas que creen y que afirman y que enseñan los pastores protestantes y los fundadores de sus propias iglesias son contradicciones unas con otras. Y el Espíritu Santo no puede engañarse ni engañarnos. Y el Espíritu Santo no puede inspirar muchas verdades diferentes en torno a un mismo tema. El Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad plena. Y esa verdad plena no está en la enorme división de cada una de estas 70,000 sectas que nosotros sabemos que existen. Por tanto, la inspiración que recibieron ellos no es del Espíritu Santo. Sí es de un espíritu, pero no es del Espíritu Santo. Es del espíritu del engaño,
del espíritu de la mentira, del espíritu que es el padre de toda mentira, que es del que nos habla Juan 8:44. Es del espíritu del padre de la mentira, es de Satanás. De semejante combinación de la idea, de la creencia, de la barbaridad, de afirmar que solamente la Biblia es el único fundamento de la palabra de Dios, la única fuente de la palabra de Dios, la única autoridad para el cristiano, y de la otra idea que es de la libre interpretación, es de donde nace la división tan grande que nosotros tenemos ahorita en la fe cristiana, cuando tantísimas sectas afirman cada una ser la iglesia de Jesús, cuando son en realidad sectas, iglesitas piratas fundadas por hombres, cada una de ellas constituyéndose como iglesia de Jesús, lo cual es totalmente falso. Todas estas afirmaciones equivocadas que según ellos provienen del Espíritu Santo, no son más entonces que engaños con los que el demonio hace perder a los seguidores de Cristo y los hace entonces desviar de la verdadera fe que Jesús dejó en su iglesia, confiada como depósito de fe a los apóstoles, quienes de manera fiel, de manera impecable, han estado predicando, enseñando, anunciando y evangelizando en el mundo, en la única y verdadera iglesia fundada por Jesús desde hace ya más de 2000 años. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí para que escuchemos una canción que hermanos apologetas han compuesto y que nos lleva a meditar en torno a la interpretación de las Sagradas Escrituras, no como un privilegio y un derecho que cada creyente tiene o que cada pastor protestante, cada fundador de su propio changarro tiene, sino como una tarea fundamental para la fe cristiana que Dios le ha confiado en la persona de Cristo solamente a su iglesia, a la Iglesia Católica. Muchas sectas dan interpretación a la Biblia para su perdición. Van sembrando así la confusión, que es la causa de tanta división. Verso 16 del capítulo 3, segunda carta de Pedro nos dice que el ignorante y poco firme en su fe, para su perjuicio la escritura tuerce. Interpretar la Biblia nadie lo puede hacer, solo a quienes Cristo les dio este poder. Son las verdades que debemos creer. Segunda carta de Pedro 1:20. La Biblia no es un libro de cuentos que cada quien entiende a su modo. Es un libro de inspiración divina que los hombres de Dios sin error nos explican. Es la misión del legítimo pastor que para su iglesia Cristo eligió. Evangelio de Lucas 22, versos 31 al 32. Interpretar la Biblia nadie lo puede hacer, solo a quienes Cristo les dio este poder. Son las verdades
verdades que debemos creer. Segunda carta de Pedro 1:20. Volviendo entonces al tema que nos convoca hoy, en la mente de los protestantes, de manera especial en la de los fundadores del movimiento protestante, el ideal que tenían ellos era que de la afirmación de las Sagradas Escrituras como única autoridad para los cristianos en términos de moral, de doctrina y de fe, unida esta afirmación a la de la libre interpretación de la misma palabra de Dios, debería surgir como resultado volver a los orígenes del cristianismo para que desde la diversidad de iglesias hubiera una sola doctrina, una sola verdad, una sola forma de vivir la fe cristiana. Pero en la realidad todos nosotros podemos descubrir y podemos reconocer que esto es totalmente diferente. Vamos a ver por qué. Tanto los protestantes como los ortodoxos, así también como nosotros los católicos, estamos de acuerdo en que la Biblia es palabra de Dios y por tanto es inerrante e infalible. Inerrante significa que la Biblia, por ser palabra de Dios, no contiene errores. Inefable significa que por ser inspirada por el Espíritu Santo, la Biblia no contiene fallas ni equivocaciones, porque está inspirada por el Espíritu de la verdad plena, que no puede engañarse ni engañarnos. Tanto unos como otros creemos entonces que Dios habla a su pueblo a través de su santa palabra. Sin embargo, a diferencia de los protestantes, nosotros los católicos, los cristianos verdaderos, sabemos que la palabra de Dios no puede ni debe interpretarse de manera privada ni personal, ya que la misma Santa Biblia así lo enseña. Veamos qué nos dice la Biblia al respecto. Nuestro primer Papa, San Pedro, nos escribió en su segunda carta, en el capítulo 1, desde el versículo 20 hasta el capítulo 2, versículo 3, lo siguiente, en torno a este tema de la no interpretación privada, la no interpretación personal de las Sagradas Escrituras. Pero ante todo, tened presente que ninguna profecía de la Escritura pueda interpretarse por cuenta propia. San Pedro está diciendo que ninguna profecía de las Sagradas Escrituras se puede interpretar por cuenta propia. ¿Por qué? Porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo han hablado de parte de Dios. Esta es la razón principal por la que San Pedro está negando que la barbaridad de los protestantes que afirman que ellos tienen el poder, la facultad, el privilegio de interpretar las Sagradas Escrituras a su voluntad, sea algo que corresponda al querer de Dios. Porque nos está diciendo San Pedro que ninguna profecía de la Escritura fue alguna vez inspirada por voluntad humana, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Por eso es palabra de Dios, porque la inspiración proviene del Espíritu Santo, que nos permite reconocer esas Escrituras como voluntad de Dios, como mensaje de Dios. Y miren lo que dice a continuación San Pedro. Hubo también en el pueblo de Israel, falsos profetas, a quienes interpretan torcidamente las Escrituras, a quienes las interpretan por su propia cuenta, privadamente o personalmente. San Pedro los está llamando falsos profetas y los está comparando con aquellos falsos profetas que existieron ya en el Antiguo Testamento, en el antiguo pueblo de Dios, en el pueblo de Israel. Hubo también en el pueblo falsos profetas, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán herejías perniciosas y que negando al dueño que los adquirió, atraerán sobre sí una rápida destrucción. ¿Por qué en la apologética nos volvemos nosotros implacables
nos volvemos nosotros firmes, muy estrictos en torno a este tema de las sectas y del mensaje engañoso de los pastores protestantes que están enseñando un evangelio diferente del que se ha predicado ya en la iglesia de Jesús por 2000 años, porque reconocemos como una verdad lo que está enseñándonos ahorita San Pedro, que estas personas que son falsos maestros, que introducen herejías perniciosas y que niegan con esto al dueño que los adquirió, están atrayendo sobre sí una rápida destrucción. Estamos haciendo nosotros uso del ejercicio de la caridad, del amor fraterno, para advertir, para invitar a estos hermanitos protestantes, a los pastores protestantes, a que se arrepientan, porque están atrayendo sobre ellos una rápida destrucción. No queremos nosotros, como sacerdotes del Señor, como Iglesia de Cristo, que todos estos hermanitos protestantes que fundan sus propias iglesias se condenen. Por eso los estamos invitando con la firmeza con la que la palabra de Dios nos autoriza a advertirles y a llamarlos de vuelta a la sana doctrina, porque están atrayendo sobre ellos una rápida destrucción. Sigue San Pedro en su carta advirtiéndonos al respecto. Muchos seguirán su libertinaje, y por causa de ellos el camino de la verdad será difamado. Porque nosotros constatamos con tanta tristeza y tanta preocupación como un grupo cada vez más numeroso de católicos se deja confundir y abandonan la Santa Iglesia de Jesús para meterse a estos grupos de pastores que son en realidad lobos disfrazados de pastores, y empiezan a predicar, a creer, a celebrar una fe diferente de la fe cristiana que se ha predicado en la Iglesia de Jesús. Porque ya nos lo decía San Pedro, muchos siguen su libertinaje y por causa de ellos el camino de la verdad, que es la Iglesia cristiana católica, es difamado. ¿Por qué no puede un pastor protestante evangelizar, entre comillas, o enseñar su doctrina, entre comillas, protestante, si no es atacando a la Iglesia de Jesús? Porque ya también San Pedro nos lo decía. Porque muchos, al seguir el libertinaje de estos falsos maestros, difaman el camino de la verdad, que es la Iglesia católica. Escuchen ustedes, hermanitas y hermanitos, a cualquier pastor protestante cuando está hablando de su fe. Todos tienen en común difamar, atacar, calumniar, criticar solamente a la Iglesia católica. Nunca van a escuchar ustedes a un pastor protestante de las iglesias adventistas, por ejemplo, atacando a los evangélicos, o nunca van a escuchar ustedes a un testigo de Jehová hablando mal de un mormón o de un pentecostal. No, todos ellos, como plagas, como pestes, hablan en contra de la única iglesia de Cristo, porque San Pedro ya lo había profetizado. Muchos seguirán su libertinaje, el de todos estos pastores protestantes, el de todos estos falsos maestros, y por causa de ellos el camino de la verdad será difamado. La Iglesia católica, que es el camino de la verdad, el fundamento y la base de la verdad, será difamada, y es de hecho ya difamada, criticada, atacada, calumniada, odiada. Sigue San Pedro: traficarán con vosotros por codicia, con palabras artificiosas. Desde hace tiempo su condenación no está ociosa, ni su perdición está dormida. Quítenle el diezmo a los protestantes y se acabarán las sectas, decía el padre Luis Toro, y es verdad. Y eso es así porque San Pedro mismo ya decía que traficarán todos estos falsos maestros con vosotros por codicia. ¿Qué es lo que buscan todos estos pastores protestantes? El dinero. Ya por eso en las 5 catequesis que se referían al tema del diezmo, estábamos poniendo la lupa, como dice el padre Luis Toro, en aquella cosa que llama la atención, el interés, la atracción
de todos estos pastores protestantes? El dinero. Y eso es así porque ya lo profetizaba entonces San Pedro: traficarán estos falsos maestros con vosotros por codicia, por el dinero, por el diezmo, por las colectas, por las ofrendas, por los pactos, las alianzas, por todas estas cosas pues que ellos cargan sobre sus pobres seguidores para empobrecerlos cada vez más y para llenarlos de odio en contra del camino de la verdad, que es la fe de la Iglesia Católica. Y hablan con palabras artificiosas, es decir, con palabras rebuscadas, con palabras engañosas que aparentemente son la verdad. Son maestros en el arte de convencer, pero convencen con mentiras, convencen con engaños, con palabras artificiosas. Hermanito protestante, hermanito pastor protestante en especial, tú que me escuchas, conviértete, acércate a la sana doctrina, vuelve con humildad y con sinceridad, con arrepentimiento, al camino de la verdad, a la única iglesia fundada por Jesús, porque de lo contrario, tu condenación, tu destrucción, tu perdición, desde hace tiempo no está ociosa ni dormida. Acércate, hermanito protestante, hermanito pastor protestante, hermanito fundador de tu propia iglesita, de tu propio changarro. Acércate a Dios, arrepiéntete, vuelve a la iglesia de Cristo para que no te condenes. No pongas tu salvación al mismo precio del dinerito de más que vas a retirarle con engaño a los que te siguen, porque te me vas a condenar. Yo no quiero que te condenes. Dios no quiere que te condenes. Arrepiéntete. Vuelve a la iglesia de Cristo con humildad y con arrepentimiento para que seas perdonado y para que goces de la salvación que solamente se puede disfrutar en la única iglesia de Cristo, que es la iglesia en la que el sucesor de San Pedro ha recibido las llaves del mismo que un día la recibió de Cristo, recibió las llaves del reino de los cielos. También nos está diciendo San Pedro en esta misma carta, ya en el capítulo 3, versículos del 15 al 17. La paciencia de nuestro Señor, juzgadla como salvación, como os lo escribió también Pablo, nuestro querido hermano, según la sabiduría que le fue otorgada. Lo escribe también en todas las cartas cuando habla en ellas de esto, aunque hay en ellas cosas difíciles de entender que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente, como también las demás escrituras, para su propia perdición. Aquí está San Pedro diciendo que todos aquellos que toman la palabra de Dios, las sagradas escrituras, y que las interpretan por su propia cuenta, lo hacen de forma torcida para su propia perdición. Las cartas de San Pablo, las otras escrituras que están en la Santa Biblia, las toman ellos y las interpretan torcidamente para su propia perdición. Y lo hacen así porque son ignorantes y son débiles en la fe. No interpretan las escrituras a su propia voluntad, privadamente, personalmente, para salvarse, sino para su propia perdición. Y dice a continuación San Pedro: vosotros pues, queridos, estando ya advertidos, vivid alerta, no sea que arrastrados por el error de esos disolutos, os veáis derribados de vuestra firme postura. Es por esa razón que queremos seguir insistiendo en este programa de la radio acerca de la importancia de vivir una sola fe, de mirar con fidelidad la palabra de Dios, de someternos a la iglesia de Jesús, en la que Él continúa presente todos los días hasta el fin del mundo, y no cambiar el evangelio, no predicar un evangelio diferente que nos lleve a la propia perdición nuestra y a la propia perdición de los que nos sigan. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo es lo que en el plan de Dios, en su mente y en su corazón, está para todos nosotros, sus hijos, para que sea un solo rebaño bajo un solo pastor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Feliz semana.
Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. La diócesis de Knoxville y la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora, para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe. Hasta pronto y que Dios los bendiga.